Vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios y quiero decirle que ayer hablábamos de este atributo. Inmutable significa que Dios no cambia. Ayer lo vimos, fue muy interesante. ¿Dios qué? No cambia. Los seres humanos sí cambiamos, ¿no? Yo puedo pensar una cosa hoy, puedo pensar otra cosa mañana, puedo mantenerme fluctuando toda la semana, pero Dios es de una sola línea de pensamiento. En su carácter, los atributos de Dios, en la forma de ser de Dios, es muy importante entender que Dios no cambia. Esto nos va a abrir un panorama gigantesco. Ayer vimos por qué Dios no cambiaba. Dios no cambia, ¿por qué razón? Porque Dios es perfecto. Cuando alguien cambia, cambia para mal o para bien. Si cambia para mal es porque algo que tenía se le quita, o si cambia para bien es algo que no tenía, se le suma, pero Dios no necesita cambiar, porque Dios es ¿qué? Perfecto. También vimos ayer que Dios no cambia porque para cambiar tiene que haber cronológicamente un tiempo que marca un cambio, antes o después del cambio. Pero Dios vive por fuera del tiempo. Dios no lo gobierna el tiempo, Él existe sin limitaciones de tiempo. Entonces Dios no cambia. Dios no cambia ni para mal ni para bien. Y Dios existe por fuera del tiempo. El tiempo lo creó Dios para el hombre. Y otra cosa muy interesante es que hay personas que cambian cuando reciben un conocimiento. Cuando reciben un conocimiento dicen, eso yo no lo sabía y eso me lleva a mí a cambiar. Pero como Dios es omnisciente, todo lo sabe, no hay nada que Él pueda aprender porque todo lo conoce. Entonces no hay un cambio que se genere a través de un conocimiento. No hay nada que Dios no sepa. La inmutabilidad va amarrada a la omnisciencia de Dios. Ok, dicho esto, vamos a ver acerca de esta inmutabilidad. Y es muy importante saber que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de los siglos. Dios no cambia en su esencia, es el mismo. De hecho, Dios es el mismo antes de la fundación del mundo. Dios es el mismo antes de la preexistencia del hombre. Dios es el mismo, nos estamos relacionando con el mismo Dios de antes de los tiempos y de las edades. Nos estamos relacionando hoy, 17 de noviembre del año 2021, nos estamos relacionando con ese mismo Dios. Ok, vamos a ver qué dice Primera de Samuel, capítulo 15. Acompáñeme por favor a Primera de Samuel capítulo 15. Dios permitió que el pueblo tuviera a un rey llamado Saúl. Saúl es, digámoslo, el ejemplo de lo que no se debe hacer cuando Dios nos da a nosotros poder para reinar. Saúl es un rey con una característica muy marcada y es la rebeldía. Y escúcheme con mucha atención esto. De los pecados más difíciles de trabajar, de corregir, de renunciar, es la rebelión. Es de las cosas más complejas que hay. Una persona rebelde es una persona difícil para que Dios pueda hacer algo con ellos. Es muy complejo. Una persona rebelde es una persona que no se deja procesar, es una persona que no se deja moldear, es una persona no enseñable. Realmente los rebeldes, le quiero decir que no entrarán en el reino de los cielos, los que son rebeldes. Los rebeldes están por fuera del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la base de la rebelión es la desobediencia. Es la desobediencia. Y Saúl cometió muchos errores y en 1 Samuel capítulo 15 dice... el profeta Samuel le está hablando a Saúl de lo que Saúl ha hecho y le dice como pecado de adivinación es la rebelión. Permítame decirle algo, vamos a ir estudiando. Hay todo tipo de pecado, lo hemos visto ya, el pecado contra el prójimo, la codicia, la mentira, el homicidio, el robo, etc. Los pecados contra mi propio cuerpo, la gula, ¿sí? La glotonería, las adicciones, la fornicación, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y todos los pecados ofenden a Dios, pero hay un tercer grupo
que son tres pecados que atentan directamente, por decirlo de alguna manera, contra la gloria de Dios. Y esos pecados está la adivinación, la hechicería y la idolatría. Aquí la Biblia me habla de uno de esos y mire lo grave de la rebelión. Dice como pecado de adivinación. ¿Cuál es la diferencia entre la hechicería y la adivinación? La palabra que viene de la raíz para hablar de hechicería es manipular. El hechicero lo que hace es a través de encantamientos, de pócimas, de riegos, controlar o manipular a otra persona. Por eso el que va donde un brujo para que le hagan un amarre, para que esa persona se enamore, lo que se mueve allí es un hechizo. Recuerde que los hechizos, los conjuros, los maleficios se deshacen, se desbaratan, se desintegran, se anulan. Recuérdelo. Yo no ato los hechizos son una obra. Así que los hechizos ¿qué? Se destruyen. Pero la adivinación sí es un espíritu. Y la adivinación no es un hechizo, la adivinación es querer saber el futuro, querer saber lo que Dios va a hacer, querer conocer lo que solo le corresponde a Dios. Entonces, el rebelde realmente es comparado con alguien que practica la adivinación. Alguien que no quiere saber la voluntad de Dios, que no depende de Dios y que dice, yo mismo voy a averiguar qué me va a ocurrir mañana, yo mismo voy a controlar el 2022, yo mismo voy a manejar mi futuro. Entonces este pecado es supremamente grave delante del Señor. Así que Saúl es un rey que ha hecho cosas malas y Dios le manda a Samuel y Samuel le dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Y luego le dice, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea que una persona rebelde y obstinada, terca, contumaz, testaruda, está sin saberlo practicando la adivinación y la idolatría. ¿Por qué como la idolatría? Porque los idólatras, ¿cómo son? Tercos, testarudos, saben la prohibición de adorar una imagen, saben la prohibición de las esculturas, de que no es correcto. Sin embargo, ¿qué pasa? En ellos hay esa obstinación, esa testarudez de seguir hacia adelante. Entonces, este primer rey no sirvió para ser rey. Y el profeta le dice esto a Saúl. Versículo 29. Le dice, voy a leerlo del 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. ¿Qué hizo Dios? Le quitó el reino. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Mire que esto es algo bien tremendo. Dios no cambia en su esencia, pero Dios sí cambia en sus decisiones. Eso ya lo hemos visto, pero lo estamos una vez más estudiando y reforzando. En su esencia, Dios no es negociable. Las bases, los principios de Dios morales son los mismos siempre. Ayer vimos qué significaba que en Él no hay una sombra de variación, no hay sombra. La luz no tiene sombra. El fuego que produce luz no tiene un centímetro, un milímetro, una micra de sombra. Dios no tiene sombra. No hay en Él absolutamente ningún grado de maldad. Entonces Dios en sus bases, en su carácter, no cambia. Entonces si yo estoy parado en el año 2021 y yo necesito relacionarme con el Dios de las edades, necesito conocer este principio. Dios desecha a Saúl no como persona, sino como rey, porque Dios no se relaciona con personas desobedientes. Dios nunca se ha relacionado desde el principio con gente desobediente, ni en la mitad de la Edad Media se desarrolló con gente desobediente, ni en el año 21, ni se relacionará con gente desobediente a futuro. Porque Dios, ¿qué? Es que inmutable, Él no cambia. No es que Él diga, ay sí, yo como que ahora sí con los rebeldes la voy. No.
Y eso me ayuda a entender con qué Dios es que me estoy metiendo. Eso me ayuda a entender cuál debe ser mi relación con Él y en qué principio se debe mover. Es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y aquí Samuel le dice al rey, le dice en el 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Recuerde que Hebreos, lo leímos ya, Hebreos dice que por dos cosas inmutables, y dice una de esas cosas que Dios es imposible que Dios mienta. Cuando Dios habla con el profeta Samuel, le dice, no quiero más a Saúl como rey. Retroceda al versículo 11. Y en el versículo 11 de ahí el capítulo 15 dice, en el versículo 10, voy a leer el 10 y el 11, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Mire que Dios mismo le dice, me pesa. Nadie se casa para divorciarse. Cuando una persona se casa con la ilusión, se casa con el anhelo de que su matrimonio sea exitoso. Pero cuando el matrimonio fracasa, la persona puede decir en su corazón, me pesa haberme casado con esa persona. Nadie tiene un hijo o una hija para que cuando crezca se pierdan las drogas. Nadie tiene un hijo pensando en eso. Lo costoso que es criar un hijo, lo dispendioso, todo el tiempo, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hay que hacer para levantar un hijo. Nadie está nunca en su corazón deseando y diciendo, ojalá este hijo se me pierda, jamás. Así que Dios, cuando Dios hace algo, no está mintiendo. Cuando Dios permitió que Saúl fuera rey, Dios sinceramente estaba deseando que Saúl fuera un buen rey. Ahora, permítame decirle esto, Dios todo lo sabe. Y usted podría formularme una pregunta muy interesante en esta hora de la noche, decirme, bueno, y si Dios lo sabe, ¿por qué lo nombró? Si Dios conoce todo. Claro, Dios conoce todo. Pero lo que Dios permite es que yo mismo compruebe a través de mis actos cómo es mi futuro y mi destino según las decisiones que tome. Seguramente el pueblo estaba pidiendo un rey, Dios no quería un rey. Dios sabía las consecuencias de que tuvieran un rey humano, pero Dios los dejó. ¿Quieren un rey? Prueben un rey. Dios conoce todo de mi vida. Dios conoce si yo tomo la opción A, la B, la D, la X, la Y, la Z. Infinidad de opciones tengo yo para tomar y Dios conoce cada cosa que me va a ocurrir. Sin embargo, por alguna extraña razón, Dios permite que yo vaya desarrollando esos caminos. No sé si usted alguna vez se ha visto una película varias veces, yo sí. Y eso se llama no perder la capacidad de asombro. Aunque yo ya me he visto la película, yo sé qué va a pasar, yo trato de no pensar en lo siguiente y me asombro y me río y si la película es muy conmovedora lloro y me meto en lo que está ocurriendo. Yo sé cómo va a terminar, pero yo no quiero pensar en el final. Alguna cosa semejante pasa con Dios. Y Dios le dice a Samuel, me pesa haber permitido que Saúl fuera rey. Ahora, cuando Dios nombra o permite que Saúl sea rey, ¿Dios estaba mintiendo? No. Aquí lo acabamos de leer. Samuel el profeta conocía este atributo de Dios. Por eso en el 29 dice, además el que es la gloria de Israel no mentirá. Escúcheme. Cuando las personas andan buscando palabra profética, desesperados, Dios háblame, van aquí, van allá les profetizan 8 o 9 profecías por culto, etcétera, que es una cosa más de adivinación que de profecía. Y entonces el hombre dice algo y unta a Dios, salpica a Dios, involucra a Dios en su humanidad, en sus palabras. Y esa persona se va. No, Dios me dijo esto. Dios dijo que iba a sanar a ese familiar. Y cuando ese familiar muere, la persona la emprende contra Dios. Y dice, ¿cómo así? Pero es que Dios me dijo que esa persona iba a vivir. ¿Y cómo así que Dios me dice una cosa y no cumple? Creemos que Dios nos tima. Creemos que Dios nos miente.
creemos que Dios nos manipula. Quiero decirle que Dios es inmutable, Él no cambia en su esencia. Así que como Satanás es el padre de mentiras y Satanás no puede hablar verdades, asimismo Dios jamás podrá decirnos una mentira. Pero ¿a dónde está el punto aquí? Que estamos tan ávidos de palabra profética que le ponemos el oído a cualquiera y cualquiera nos da una palabra que no necesariamente viene de Dios. Porque si viene de Dios, yo le quiero decir, si yo recibo una palabra profética verdadera, si yo recibo una instrucción de lo alto, si yo recibo de parte de Dios una revelación, quiero decirle que si yo camino en esa palabra se va a cumplir. Le voy a decir por qué. Porque en la inmutabilidad de Dios, Dios no miente. ¿Qué hace Dios? Dios no miente. ¿Por qué Dios aquí se está saliendo del reinado de Saúl? Se está saliendo porque fue Saúl mismo el que incumplió. No fue Dios, fue Saúl. ¿Qué características tenía Saúl? Rebelde y obstinado. Era adivino, era idólatra. Yo no sé si usted ha leído que Saúl se mandó a hacer una estatua de él mismo. Era bastante egocéntrico. Ahora, él está dando esta palabra y a mí me llama mucho la atención cuál es la actitud de Saúl. Saúl está más preocupado por aparentar. Entonces, en el versículo 30 dice Saúl, y él le dijo, yo he pecado. ¿Ok? Reconoce. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Qué quería él? Listo, Dios ya me desechó. Pero por favor, vuelve conmigo ante el pueblo, que el pueblo sepa que tú estás conmigo todavía, que nadie se entere de esto. Y una vez más yo veo el comportamiento orgulloso, altivo, prepotente de un rey que perdió la comunión con Dios. ¿Con qué clase de Dios yo me estoy relacionando? Con el mismo Dios de Saúl. Es el mismo. No es que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Nuevo Testamento es otro. Es el mismo Dios. De hecho, la Biblia tiene un principio y tiene un fin. Dios no. La preexistencia de Dios me habla de un Dios que existe antes del universo, antes del cosmos, antes de toda la creación. Es el mismo. Y me marca a mí una ruta. Dios no se relaciona, Dios no bendice, Dios no patrocina. Gente rebelde, gente idólatra, gente testaruda, gente obstinada, gente mentirosa, gente que aparenta lo que no es. Mire qué interesante es esto. Ahora, este es un ejemplo de un Dios que estaba esperando un cambio en Saúl. ¿Sabe? El primer hombre testarudo es Caín. A mí me sorprende cómo Dios, y yo con esto he venido comprobando que a veces las consejerías no sirven de nada, cómo Dios se toma el tiempo para hablar con Caín. Caín es un hombre que tiene todo a su favor. El primer hombre que nació por parto, porque Adán fue creado del polvo, Eva de una costilla, y Caín nació a través de un embarazo. Caín tiene todo para ser feliz, pero Caín es un hombre rebelde. Es un hombre testarudo, es un hombre altivo, es un hombre rencoroso, es un hombre vengativo. Y Dios habla con Caín. Y sabe qué interesante cuando Dios habla con Caín después de que le ofrece cada uno la ofrenda a Dios. Dios se toma el tiempo de tener una consejería personal con Caín y no funciona. Si Dios no pudo convencer a Caín, nosotros los pastores menos. Hay cristianos que todo se les vuelve consejería, consejería, consejería. Yo no estoy diciendo que sea malo buscar un consejo, pero no dependas de un consejero. Y Dios habla con Caín y le dice en Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Aquí me muestra otra clave del Dios inmutable. Haz el bien y serás exaltado. No esperemos de un Dios que no cambia, que de repente nos bendiga haciendo lo malo. No podemos esperar eso.
Y él le dice, haz lo bueno y serás exaltado. Y luego le dice, y si no, hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Él le dice, cuidado que el pecado está ahí a la puerta, pero te voy a decir una cosa, Caín, tú tienes poder para vencerlo. Caín no acepta. Y usted ya conoce lo que ocurrió con Caín. El mismo Dios que le habló a Caín, el mismo Dios que le habló a Saúl, es el mismo Dios que se relaciona actualmente conmigo hoy en el año 2021, hoy 17 de noviembre. Es el mismo Dios. Porque Dios, ¿qué? No cambia. El Salmo 102, versículo 12 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Cada generación va y viene, pasan. Han pasado miles de generaciones, pero Dios permanece ¿para qué? Para siempre. El mismo Dios que lleva tratando con seres humanos por miles de años, es el mismo Dios con el que nos estamos relacionando. Entonces, si yo quiero relacionarme correctamente, pues miro los ejemplos en la Biblia, miro los fallos en la Biblia, miro las equivocaciones de la gente que no se supo relacionar con Dios y miro los que sí. Y los tomo como un ejemplo para poderme acercar a un Dios que es ¿qué? Inmutable. Ahora, ¿sabe? Quiero decirle que una palabra que define a Dios es que Dios nunca cambia. Estas palabras recuérdela siempre. ¿Dios qué? Nunca cambia. Yo he conocido gente muy buena que ha cambiado y se ha vuelto mala. Yo conocí hace muchos años una niña cristiana con un testimonio intachable. Era una niña limpia. Nosotros éramos adolescentes, ella era amiga de nosotros, andaba con nosotros. Era una niña que oraba, que tenía comunión con Dios. Años después nos desconectamos, no volvimos a saber de ella y pasaron los años y luego alguien me dijo, ¿sí sabes de tal niña? Ah, sí me acuerdo de ella. No, anda en una cosa. Cambió para mal. Los seres humanos cambiamos, para bien o para mal. Para bien cuando se nos añade algo que no teníamos. Para mal cuando se nos quita algo que ya teníamos. Pero Dios es perfecto, así que Él no necesita cambiar. Y en esa perfección, Él tiene una forma de ser que es inmutable. Entonces no le busquemos a Dios la trampa, no le busquemos saltar la norma, no le busquemos a Dios el atajo, no le busquemos cómo manipularlo. O sea, esto te va a ahorrar a ti años de dolor y de sufrimiento. Dios es radical en sus principios morales, no cambia. Ahora, por otro lado, quiero decirle que Dios es misericordioso. Cuando Dios perdona, Dios, ¿por qué no desató ese favor sobre Saúl? Porque recuerde, Saúl era ¿qué? Desobediente. ¿Cómo era Saúl? Necio. ¿Cómo era Saúl? Rebelde. ¿Cómo era Saúl? Idólatra, contumaz, obstinado. Ahora, ese Dios que a Saúl lo desechó como rey, ese Dios que luego habló con Caín, otro personaje aquí que no se supo relacionar con su creador, es el mismo Dios que también perdona. Y esto me llena a mí de esperanza. Si yo me voy por las malas con Dios, escúcheme, Dios puede tomarse todo el tiempo que sea necesario para tratar conmigo. ¿Usted sabía que Dios ha estado enojado con el pueblo por años? Dios se enojó con el pueblo cuando anduvo en el desierto 40 años. ¿Usted sabe qué es uno estar bravo con alguien 40 años? Sí, Dios no tiene problema. Ese es un atributo de Dios impresionante. Nosotros, que yo no voy a volver a la iglesia, que yo no me voy a volver a congregar, que es quién pierde y quién gana. ¿Sabe? Dios estuvo disgustado. Y yo quiero que usted, por favor, vaya un momento a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 habla de la salvación. Y dice el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites?
Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ahora dice, pero todavía nos vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Yo me relaciono con Dios, pero también esa relación se basa en algo que se llama la gracia. Entonces, el Dios que reprendió severamente a Saúl, el Dios que a Caín le dijo, ¿dónde está tu hermano?, es el mismo Dios de hoy, sino que hoy contamos con un favor extra que se llama la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios que no merezco. Es el favor de Dios. Entonces Dios perdona. En la naturaleza de Dios, escúcheme, siempre estará como primer recurso perdonarnos. Siempre el primer recurso del Dios inmutable será ¿qué? Perdonarnos. Y es tan grande ese recurso en Dios, es tan grande ese amor de Dios por nosotros, que la Biblia dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que lo hayas puesto sobre la creación? ¿Qué es el hombre que es menor que los ángeles? El hombre, diste a tu Hijo por amor de nosotros. Es ese el Dios con el cual nos estamos relacionando. Ahora mire qué interesante esto. Jonás en el Antiguo Testamento conocía bien quién es Dios. Samuel sabía que Dios no miente. Jonás sabía que Dios perdona. Jonás capítulo 4, versículo 1. El enojo de Jonás. Él va, predica a Nínive, Nínive se arrepiente y Jonás se enoja. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cómo estaba Jonás? ¿Contento? ¿Le fue a predicar y le fue bien y estaba contento? No, Jonás es la antítesis de un buen predicador. Todo buen predicador quiere que la gente escuche y la gente se arrepienta y la gente se salve. Todo buen predicador, todo buen orador, eso es lo que espera. Toda persona que se sube en un púlpito a predicar, lo que anhela, lo que sueña, es que la gente escuche, la gente reciba el mensaje, la gente se arrepienta. Pero Jonás no. Jonás no estaba contento. Así que Jonás está bravísimo. ¿Por qué está bravísimo? Porque 120,000 personas se han salvado. ¡Qué ridículo! Está bravo, está molesto con Dios. Y Jonás conoce algo de Dios que muchos de nosotros no conocemos. Y Jonás dice, el versículo 2 del capítulo 4, y oró a Jehová y dijo, mire qué oración va a hacer Jonás. Y la Biblia, siempre que dice oró, préstele atención, porque normalmente las oraciones son secretas, pero Dios nos las permite conocer por algo. Y oró a Jehová y dijo, ¿quién oró? Jonás, profeta. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Qué le está diciendo Jonás? ¿Viste? Esto es lo que yo decía antes de que me mandaras acá. ¿Qué decía? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Entonces, ¿viste? Por eso me escondí en el barco, por eso no vine a Nínive, por eso fui a Tarsis. La razón, porque sabía yo, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Vamos a estudiar esta parte que es muy interesante. Jonás, profeta, conocía a Dios. Por eso cuando Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive y predica, Jonás no quiere. Jonás no solo no quiere porque los ninivitas le han hecho cosas al pueblo de Israel, sino porque Jonás dice, yo sé que yo voy a ir, yo sé que yo voy a predicar, yo sé que les voy a dar un mensaje, y si esa gente se arrepiente,
Dios no los va a destruir. Yo quiero que Dios los destruya, pero Dios los quiere salvar. En la esencia de Dios, en la naturaleza de Dios, en la inmutabilidad de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda. Escúcheme. Tenemos ese preconcepto de Dios tan falso, de ese Dios que se alegra y hace fiesta y se goza viendo arder la gente en el infierno. Y seguramente muchos cristianos se gozan con la idea de ver arder a alguien en el infierno. No es la naturaleza de Dios. Dios es paciente, Dios es clemente. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Jonás tiene una oración bien interesante con Dios. Le dice: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Porque por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios uno clemente. Característica del Dios inmutable es que clemente, que tiene clemencia, que tiene compasión. Y luego dice, y Dios es que piadoso. Mire cómo conocía bien al profeta su Dios inmutable, clemente y piadoso. Y luego dice, tardo en enojarte. O sea, Dios es explosivo, Dios es iracundo, Dios arremete contra la humanidad cuando le molestamos o le incomodamos. No, dice piadoso, clemente y tardo en enojarte. Ahora, no confundamos esto. No significa que Él no se enoja, significa que se demora en enojarse. Tardo en enojarte y después dice grande en misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Cómo conocía Jonás de bien a su Creador? Entonces tiene una conversación con él y después Jonás, todo depresivo, le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. O sea, Jonás hace tremendo show. Le está diciendo, me quiero morir, pero como sé que el suicidio no va contigo, porque te conozco, entonces quítame la vida. No quiero vivir más. No quiero, o sea, Dios acaba de perdonar 120,000 personas y Jonás se quiere morir. Ahora, yo me imagino a ese Dios inmutable viendo semejante cuadro. ¿Qué haría yo si yo fuera Dios? Ah, ¿quieres morir? Te voy a quitar la vida. ¿Qué problema contigo, Jonás? Pero Dios no es así. Y Dios se toma el tiempo para hablar y ponerle un ejemplo. Dios hace que Jonás se quede dormido debajo de una planta, una calabacera, y lo protege del sol, y luego hace nacer un gusano, que el gusano se coma la planta y que el sol lo queme, y le da una enseñanza a través de una planta. Mire ese Dios clemente, piadoso, misericordioso, tardo para enojarse, grande en misericordia. Ese es el Dios ¿qué? Inmutable. Pareciese que cuando hablamos de Caín, hablamos de Saúl y hablamos de Nínive, estamos hablando de otro Dios. No. Dios siempre salvará, Dios siempre levantará, Dios siempre ayudará a un individuo, a una familia, a una comunidad que se arrepienta. ¿Se arrepintió Saúl? No. ¿Se arrepintió Caín? No. ¿Se arrepintieron los ninivitas? Sí. Entonces, el mismo Dios que perdonó a los ninivitas, el mismo Dios que Jonás nos da unos atributos de él morales, es el mismo Dios que cuando cierro la puerta voy a hablar con él. El mismo. ¿Con qué Dios me estoy relacionando yo? ¿Con un Dios vengativo? ¿Con un Dios rencoroso? ¿Con un Dios con ánimo de ajusticiar a la humanidad? Hay cristianos que se volvieron sicarios espirituales y le oran a Dios como si Dios fuera el de la moto. Y Señor, y ese vecino, y Señor, y ese jefe, y ese pastor, y ese hermano mío, y Señor, y no han conocido a Dios.
Cuando Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive, Jonás dijo, ya sé qué va a pasar. Dios es tan bueno que si esta gente se arrepiente, Dios los perdona. Al final dice que te arrepientes del mal. ¿Qué es arrepentirse? Que algo malo iba a ocurrir sobre ellos y Dios cambia de parecer. Así como Dios cambia de parecer, tenía, por ejemplo, planes con Saúl y cambió de parecer para no tener más planes con él. Asimismo, tenía planes de destrucción para Nínive y cambió de parecer. Dios puede estar planeando, o en sus planes, o en sus juicios, puede estar planeando destrucción para nosotros, para nuestra familia, corto de anulo, para nuestra casa, corto de anulo. Dios guarde. Pero aún allí yo puedo apelar a ese Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse, grande en misericordia y que se arrepiente del mal. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Está hablando otro profeta, ya hablamos del profeta Samuel. Samuel dijo, el que es la gloria de Israel no miente. Jonás dijo, yo sabía que eso iba a ocurrir porque tú eres Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Citemos un tercer profeta, el profeta Jeremías. Y Jeremías tiene una palabra aquí de parte de Dios y dice, en un instante hablaré contra pueblos y reinos y contra reinos, para arrancar, para derribar y destruir. Está hablando Dios. Versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos. ¿Para qué? Para arrancarlos, para derribarlos, para destruirlos. Pero el versículo 8 me da una clave de Dios. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Qué hizo Dios? Voy a hablarle a pueblos, voy a hablarle a reinos para hacer tres cosas. Los voy a arrancar, los voy a derribar y los voy a destruir. Pero qué lindo, en el siguiente versículo dice, pero, un condicionamiento, pero, si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Con ese Dios es que nos estamos relacionando. Un Dios que puede arrancar, que puede destruir, que puede derribar, pero si nos arrepentimos, Dios no lo hará. O Dios parará, o Dios evitará, o Dios cambiará para bien la historia. Es el mismo Dios que conoció Samuel, que conoció Jonás, que conoció Jeremías, que conoció Saúl, que conoció Caín. Es exactamente el mismo Dios con el que nos estamos relacionando. ¿Qué estoy aprendiendo yo hoy? Que si yo me voy por las malas con Dios, las cosas se van a poner feas. Que si yo insisto en mi pecado, no alcanzaré misericordia. Que si yo continúo por una racha de maldad en mi vida, seguramente habrá un castigo severo. Pero ese mismo Dios puede perdonarte, puede limpiarte, puede sanarte, puede darte otra oportunidad, puede traer bendición. Merecías castigo, pero Dios puede cambiar el castigo por gozo. Dios puede cambiar la disciplina, el juicio, por paz, por salud, por prosperidad. Dios puede, porque en su naturaleza, en su inmutabilidad, existe eso, un profundo amor por el ser humano. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo. Él no quiere que se le pierda uno solo. Ahora se perderán por cientos y por miles, pero no será por Dios. No será por Él. En la naturaleza de Dios no hay maldad. En la naturaleza de Dios no hay oscuridad. En la naturaleza de Dios no hay ninguna sombra de variación. No existe.
La luz no tiene sombra. El fuego en sí mismo no tiene sombra. Dios es el Padre de las luces. Entonces tumbemos esto espiritualmente. Esto es una fortaleza mental en la gran mayoría de los creyentes. Es un paradigma, es un castillo mental que tenemos, que Dios es como nosotros, a veces bueno, a veces malo, a veces nos ama, a veces nos desprecia, a veces nos oye, a veces nos ignora. Yo quiero decirle que Dios no es así. Qué lindo lo que dijo Jonás. Yo sabía que si venía y predicaba, tú los ibas a salvar. Qué lindo llegar a ese conocimiento, saber con qué Dios nos estamos relacionando. Finalmente, Hebreos capítulo 6, leamos 2 versículos más, alcanzamos por el tiempo. Hebreos capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, viene la intención de parte de Él, más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Sabe? Dios, en ciertos momentos, para que la gente creyera en lo que Él decía, no habiendo nadie más grande por quien jurar, juraba por Él mismo. Dios no miente, escúcheme. Seguramente a nosotros nos han mentido desde niños. Seguramente desde niños nos dijeron que nos iban a dar, que nos iban a ayudar, que iban a hacer, que iban a estar a nuestro lado, que nunca nos iban a dejar, que nunca nos iban a maltratar. Nos mintieron. Borre de su mente esto. Jamás Dios nos va a mentir. Y léalo conmigo de nuevo. Acompáñeme de nuevo, por favor, a Hebreos capítulo 5, versículo 17. Dice, por lo cual, dice el 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, dice, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Mire lo que dice el 18. Para que por dos cosas, y otra vez está la palabra inmutables, ¿qué dice? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Subráyelo ahí. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Ojalá usted lo colocara escrito en algún lugar. Es imposible. Ahora, cuando Dios me habla, yo le quiero decir que si Dios habló, es verdad. ¿De qué me tengo que asegurar yo? De que sea lo que Dios dijo. Hebreos me dice, Dios no miente. La palabra, Samuel dijo, Dios no miente. La gloria de Dios no miente. Y yo le quiero decir, ¿nos mintió el hombre? Sí. ¿Nos mintieron falsos profetas? También. Pero Dios no mintió. Dios no miente. Por eso yo debo estar completamente convencido que Dios siempre me habla la verdad. Finalmente, yo quiero leerle algo acerca de esto también en Números capítulo 23, versículo 19. Y ahí dejamos hasta mañana. Números capítulo 23, un pasaje muy, muy conocido. Dice la palabra del Señor en Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué dice la Biblia? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios asume que nosotros los hombres mentimos. Dios no es hombre. Acuéstese con esa conclusión en la inmutabilidad de Dios. Dios no es ¿qué? Hombre. No puede mentir. Él dijo y no hará.
Él habló y no ejecutará. Dios es inmutable. Así que si Dios te da una palabra y viene de parte de Dios y tú caminas en esa palabra se cumplirá. Dios hace muchos años me llamó al pastorado. Dios habló, Dios no mintió, pero yo escuché, recibí la palabra, creí la palabra y caminé en pos de la palabra. No me alejé de la palabra, no me alejé de la enseñanza. Hice mi parte, Dios hizo su parte, Dios cumplió. Y le quiero decir que Dios siempre que me ha dado una palabra puntual, específica, siempre la palabra se ha cumplido en mi vida por una razón. Porque yo aprendí que Dios no es hombre para que mienta. Él dijo y lo va a hacer. Amado Padre, te doy gracias, te bendigo, te exalto, te glorifico, te pido perdón por todas las veces que he cuestionado, he dudado de ti. Cuando tú das una palabra y yo no la creo, es ofensivo. Eso le pasó a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Cuando tú le diste una palabra que sería papá y él no creyó la palabra, fue ofensivo para ti, por eso quedó mudo. Así que perdóname, Señor, cuando no he entendido que la naturaleza humana no está en ti. Toda la creación cambia, toda la creación está sujeta a cambios, pero es que tú eres el creador. Tú nunca mientes. En tu carácter inmutable, si lo dijiste, lo harás. Por otro lado, Señor, ayúdame a ser como un Samuel que tenía eso en su corazón. Dios no miente. Cuando tú le dijiste a Samuel, ya no quiero nada más con Saúl, Samuel sabía que tú no estabas jugando. Ayúdame a ser como un Jeremías que conoció que aunque tú quieras destruir, derribar, deshacer un pueblo, una familia, una persona, pero si se arrepiente, tú no lo harás. Ayúdame a ser como Jonás. Normalmente nosotros no hablamos cosas buenas de Jonás, pero esto es maravilloso. Jonás te conocía tanto a ti que por eso tenía pereza de ir a Nínive, porque sabe que tú eres un Dios clemente, paciente, tardo en enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. El mismo Dios de las edades de la humanidad es el mismo Dios al cual hoy me presento, con el cual me quiero relacionar, con el cual quiero caminar, quiero andar. Ayúdame, Señor. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.